Muy buenas, ¿cómo están todos, mis queridos hermanos? Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias, Jennifer, porque estaba olvidando que hoy es el día más importante de la vida del cristiano. Porque recordamos hoy, ¿qué? ¿Qué recordamos hoy, Jennifer? La creación de que Jesús creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo día y lo bendijo y lo llamó santo. Muy bien, gracias Jennifer por darnos esa explicación tan certera y tan especial. Pero para que estas palabras tan hermosas sean de más regocijo, Jennifer le cantará como los ángeles, porque ella para mí ya canta como los ángeles, una canción para la honra y la gloria de Dios y para deleite de nosotros, claro, que estamos escuchando. Comienza, Jennifer. Esta canción habla de que Jesús busca en sus discípulos y las personas que quieren hacer su misión. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Al campo de batalla
hermosa alabanza, muy bella. Gracias, Jennifer. Nos elevamos al cielo escuchando esas melodías tan bellas. El mensaje que traigo para hoy es un mensaje que todos debemos conocer, porque habla de qué sucede con los seres humanos cuando mueren. Vimos en las semanas pasadas que hablé en 2 ocasiones sobre Job. Hoy no le voy a abarcar todo el tema de Job, pero sí quiero hacerle como una salvedad de algo que me llamó mucho la atención antes de concluir el tema de Job. Y después continuaremos con qué significa la muerte para el ser humano. Y cómo Dios nos ha dicho que debemos de entender esa situación en nuestras vidas. Sabemos que todo ser humano un día tendrá que despedirse de este mundo. No nos gusta esa idea, pero todo el que nace sabe que eso va a suceder. Como le dije en la anterior ocasión, aunque Job, Dios le devolvió todo lo que había perdido, también tarde o temprano murió, porque no es eterno, no somos eternos. La paga del pecado es muerte, y aunque Jesús nos levantará en el día que Él venga, tenemos que saber que este cuerpo ha de morir o ha de ser transformado si Cristo viene antes de que nosotros cerremos los ojos, para no despertar hasta que Cristo venga, porque no le quiero llamar muerte, realmente es un sueño. Y más adelante le voy a decir por qué le estoy diciendo eso. Para los que mueren en Cristo no hay muerte, solo un sueño. Vamos a leer lo que le dice Dios a Job, cuando Job estaba quejándose por su situación y diciendo como que él habiendo sido tan fiel a Dios, cómo le ha sucedido todo esto, y él hasta comienza a reclamarle a Dios que qué sucede con él, porque mejor no lo dejó morir cuando era simplemente un recién nacido, o cuando estaba en el vientre de su madre, que él prefería hacer un aborto y todo eso. Entonces Dios le dice, vamos a leer lo que dice Job. Un momento, ahora le voy a buscar la parte donde habla Dios. Por fin habla Dios, dice Dios aquí: ¿quién es ese que oscurece el consejo? Dice Job 38. Con palabras sin sabiduría, cíñete ahora como varón. Te preguntaré y tú responderás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Es decir, que Job está hablando como que él es alguien que ha sido demasiado humillado, demasiado maltratado, y él siendo una persona tan justa, ¿verdad? Entonces Dios le está hablando con respecto a esa situación en que él está viviendo. Entonces Dios le dice en Job 40: ¿invalidas tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como el de Dios? ¿Podrás tronar como yo? Dios le está reclamando que porque él habla de esa manera, que si ahora va a ir a condenarlo a él para justificarse, ¿verdad? Como quien dice, yo estoy permitiendo eso que te está pasando, pero yo soy Dios, yo sé por qué lo estoy permitiendo. Tú no puedes decir que porque no lo mereces, no debe pasar por eso, porque yo soy Dios, yo sé por qué tú tienes que pasarlo. A veces nosotros mismos también estamos pasando por situaciones que decimos, pero Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanta gente que hay en el mundo y no le pudo pasar a otro? Y cuando nosotros vamos por la calle y vemos cómo está la vida, a veces decimos, gracias Señor, porque a mí no me pasó eso. ¿Por qué? Porque queremos que todo lo malo le pase a otro, pero ay de nosotros, si nos pasa a nosotros, estamos comenzando a blasfemar y a hablar cosas que realmente no vienen de Dios. Nos dejamos engañar del enemigo. Bueno, pero Dios siempre razona con nosotros, y Dios estaba razonando con Job para que Job entendiera. Job escuchó la voz de Dios porque Dios tronó y le habló desde un torbellino. Dice: mira el behemoth que hice igual que a ti, y come hierba como el buey. Su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre.
Él le dice, yo lo hice igual que a ti, y come hierba. Él estaba hablando de un animal, claro está. Y come hierba. Y su vigor está en su músculo y en su vientre. Dice, sus huesos son fuertes. Entonces, si él comía hierba, ¿cómo era que su fuerza estaba en su vientre? Es decir, que era que lo que él comía le aprovechaba. Sus huesos son fuertes como bronce, sus costillas como barra de hierro. Ocupa el primer lugar entre las obras de Dios. Solo su hacedor le puede acercar la espada. Los montes producen hierba para él. Allá donde retosa toda bestia del campo. Se echa bajo los lotos, en lo oculto de los cañaverales y en lugares húmedos. Quizá en ese momento está hablando Dios de un animal así parecido al rinoceronte. Yo he leído esos libros, habla de que es un animal muy fuerte, y que es un animal que le tiran torpedos y todo eso y no le hiere y sigue hacia adelante, y que así debemos ser nosotros, ¿verdad? Siempre fuertes y ver que cuando nos tiran torpedos no es porque estamos haciendo mal, sino porque solo al árbol que tiene fruto le tiran piedra, es algo así. Podemos ver que Dios está diciendo que ese animal come hierba. A veces nosotros nos sentimos mal. Quise traer ese pequeño bosquejo ahí de cuando Dios le contesta a Job, porque ¿a qué viene que Dios le diga a Job sobre ese animal que come hierba y que es tan fuerte? Dios le está diciendo, en otras palabras, lo mismo que te dice a ti en el día de hoy. ¿Por qué te encuentran mal las reformas por salud? Yo te estoy mandando a comer hierba, pero mira los animales, comen hierba y son más fuertes que los que comen carnes, o sea, en el sentido de que tienen buena musculatura, de que se alimenta, por ejemplo, el buey, ¿verdad? Y esos animales como el rinoceronte y no necesitan comer otros animales para verse y para sentirse fuerte. Dios es el que te manda a comer y le dice, e incluso comienza la lectura, lo hice igual que a ti, Claro está que en el sentido de que lo hizo, él se está refiriendo al físico, a la estructura carnal, no que lo hizo en cuanto a lo que se llama nuestra alma, nuestra conciencia, porque nosotros los seres humanos somos los que sí tenemos un alma que salvar, los animales no. Bueno, entonces, para no abarcar mucho sobre el tema de Job, ustedes lo pueden leer porque es bastante hermoso, me encantó, yo lo leí 2 o 3 veces. Dicen, contrita confesión de Job. Ya Job, ¿verdad? Cuando escucha a Dios que le habla de esa manera, ¿quién hizo las nubes? ¿Viste quién le puso límites a las aguas del mar? Cómo tú estás, ¿viste cómo que vestí las nubes? Hice las nubes como vestidura y la oscuridad y a las tinieblas como pañales, y mira quién le dio inteligencia a los astros, y le habla de las estrellas y todas esas maravillas que Dios hizo en la naturaleza. Entonces Job recapacita y dice, wow, que con quién yo me estoy metiendo, con alguien demasiado poderoso. Y Job dice de esta manera, entonces Job respondió al Señor, reconozco que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. O sea, ya Job reconoce que si el plan de Dios era que él pasara por todo eso por alguna razón, nada podía frustrarlo. Porque Dios no quería que Job pasara por eso, pero cuando Dios permite algo es porque es la única manera de que se cumpla su voluntad para salvar otras personas. Job tenía que ser, fue como un método que Dios utilizó para enseñarle al mundo que si algo viene a nosotros que no es bueno, no es porque Dios no nos ama, sino porque hay un enemigo que quiere destruirnos, y que el enemigo siempre está buscando una razón para hacernos caer y para enfrentar a Dios y decirle que nosotros no podemos ser salvos, porque Él está día y noche, Él está reclamando esas almas que fueron, según Él entiende, son de Él, porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos le entregaron su vida
y todo lo que Dios tenía bueno, el diablo lo destruyó, lo envidió y engañó a Eva. Dice que Eva fue engañada, pero Adán no. Entonces, ya por ese pecado, nosotros heredamos la muerte, no porque Dios quiere matarnos, como he dicho antes, sino porque si tú haces un trato y tú eres un caballero, y más que la palabra de un rey se cumple, y Dios le había dicho, el alma que pecare esa morirá. Tuvo Dios que morir en el lugar del hombre porque había que morir alguien. Primero, en símbolo de que Jesús, que era Dios, vendría a morir por nosotros, porque solo Dios podía morir en nuestro lugar. Nadie, ningún ser creado podía morir en nuestro lugar. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, según el libro de Juan 1. Nosotros somos rescatados por el mismo Dios. Él dio su vida por nosotros. El mismo que nos creó dio su vida en rescate de muchos. No de todos, porque si todos se arrepintieran, sí todos se fueran salvos, pero como no quieren arrepentirse. Yo digo no quieren porque yo sí quiero. Y espero que tú que me estás escuchando quieras, porque la razón por la que me estás escuchando es porque quieres salvarte también. Y quieres escuchar en qué punto yo te puedo ayudar. Y quiero decirte que no soy yo, que es Dios. Antes de yo comenzar este tema, yo primero oré a Dios. Y le dije, Señor, ponme en mi boca lo que quieres que ellos escuchen. Yo no trato de hacer estos videos para gloriarme, porque no, lejos de mí está eso. Yo solo quiero compartir lo que he aprendido. Y quizás no soy una persona que tiene una buena instrucción para hacer esos videos, pero sí tengo el amor y el deseo de que todos nosotros conozcamos la verdad. Y esa verdad tiene que ser dicha. A veces yo veo videos de personas que hablan de Dios y no están basados en la Biblia. Por eso yo tengo la Biblia en la mano, porque la quiero leer para que ustedes escuchen lo que dice. No lo que yo me imagino, sino lo que realmente Dios quiere que nosotros sepamos. Para eso dejó las Escrituras. Entonces vamos a continuar lo que dice Job. Dice, reconozco que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Tú preguntaste, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin ciencia? Es verdad, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú dijiste, yo te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Bueno, como bien Job se arrepintió y dijo que ahora se arrepentía en polvo y en ceniza, porque ahora él entendía que los planes de Dios no pueden ser frustrados, porque Dios le mostró sus maravillas y que Él hace maravillas donde Él quiere y cuando Él quiere. Y que si Dios no agarró y salvó a Job de todas esas situaciones que él pasó, no fue porque Dios no podía, porque para Dios nada es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo es que era necesario que pasara, porque se trataba de un mundo entero que debía conocer eso, quién era realmente Satanás. También por eso murió Jesucristo. Los ángeles deberían conocer quién era realmente Satanás. Satanás es un engañador que le hace pensar a todo el mundo que el malo es Dios. Recuerdo que una vez cuando yo venía de la universidad, muy jovencita, una compañera de trabajo, de escuela, que trabajaba en la universidad, ella se hizo muy amiga y caminábamos juntas a coger el autobús. Y un día me dice, yo no quiero que me hables de Dios, porque cuando yo escucho que hablan de Dios, yo me siento mal. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque yo entendía que hablarle de Dios era algo maravilloso, todavía lo creo. Y ella me dijo, es que Dios hace tantas cosas malas, destruye tantas personas. Y yo entendí que ella estaba equivocada, pero no sabía cómo explicarle en ese momento. Es tan difícil para los seres humanos entender por qué Dios permite esas cosas, que los niños mueran, que las personas buenas mueran, que
que los seres humanos pasen por momentos de dolor, que vengan los desastres naturales, que se derrumben las casas y la gente muera aplastada, todo eso. Dice, pero si es Dios que es grande y poderoso, ¿por qué lo permite? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Satanás siempre le ha echado la culpa a Dios de todo. Pero este mundo está condenado a la destrucción. Este mundo está condenado a muerte. Pero hay una esperanza. Y esa esperanza solamente es Jesús. Si yo, porque no entienda a Dios, me aparto de Él, voy a perder yo. Ya Dios está salvo. Dios está, ya Él vino y se sacrificó por nosotros y resucitó. Y lo único que espera es que nosotros aceptemos su gracia para que también resucitemos, porque estamos muertos. Todo el que no está en Cristo está muerto. Yo estoy viva porque estoy en Cristo. Ya me bauticé y acepté al Señor. Pero si yo en un momento de mi vida me aparto de Dios para conseguir prebenda de este mundo, yo vuelvo a estar muerta. Porque Dios no muere 2 veces por el mismo pecado. Si tú ya te arrepentiste y buscaste de Dios, no creas que porque ya tú haces obras buenas, ya tú estás salva solamente porque tú te sientes salva. Para ser salvo hay que confiar en Dios en cada momento y ser cristiano de verdad, no solo de palabras. Y para tú ser cristiano de verdad tienes que conocer muy bien a Jesús, porque tienes que ser como Jesucristo. Y para yo conocer a Jesucristo tengo que leer la Biblia o escucharla. Si no tengo quizás tiempo para leerla, por lo menos poner un audio que te hable de Dios. La Biblia ya está en audio. Y quiero que sepan que una de las cosas que Job hizo muy buenas fue que Job hacía un sacrificio en la mañana y otro en la noche, al atardecer. ¿Por qué? Porque Job sacrificaba un cordero tanto por él como por sus hijos, por si sus hijos habían pecado. ¿Cuál era la intención de Job? Él sabía que para que el pecado fuera vencido y no te matara, tenía que haber un muerto, y ese muerto era el sacrificio. Eso era lo que significaba el sacrificio, que alguien moría en tu lugar. Tú eras condenado a muerte porque pecaste, pero una sangre derramada iba a ser la que iba a limpiar tus pecados. Ese animal era un símbolo, y nosotros somos ahora salvos por la gracia de la sangre de Cristo. Ya no necesitamos matar el cordero, pero en ese tiempo Cristo no había llegado. Pero ese sacrificio simbolizaba: yo acepto el sacrificio del que ha de venir, que no había llegado, pero ellos sabían que había de venir. Lo estaban esperando al Cristo. Por eso cuando Cristo vino, le preguntaron: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres un profeta? ¿Quién eres? Porque ellos estaban esperando al Cristo. Y él le dijo, y Pedro le dijo, y él le dijo a Pedro: ¿quién crees que soy? Y él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le dijo: no te lo ha revelado ni sangre ni carne, fue el Espíritu Santo. Él, Jesucristo, es el Cristo, el que había de venir, el que era el que iba por quien era representado con los corderitos, pero que no eran ellos los que salvaban a la persona. Ellos solamente eran el símbolo. El santuario, que un día voy a retomar el tema porque una vez hablé de eso, pero voy a profundizar un poco más, es el símbolo de lo que es el verdadero cristianismo. Nosotros estamos en este mundo y hay un plan de salvación, y está basado en la historia del santuario. Ese cordero que era llevado al santuario, primero al lugar santo, luego al lugar santísimo, una vez al año, simbolizaba a Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, y en el lugar santísimo cuando Él comenzara el juicio investigado. Y este juicio comenzó
en el año 1844. Este fue el tiempo en que se creía que venía Cristo, cuando Guillermo Miles reunió a un grupo de personas de todas las iglesias del mundo. Todas entendieron que él tenía razón, porque se cumplían las 2300 tardes y mañana. Esas 2300 tardes y mañana tienen una explicación matemática y dice cuándo comienza, cuándo termina, porque fue en el año 1844. Pero eso vamos a hacer en otro momento. Hoy quiero hablarle de la muerte. ¿Por qué? Yo estoy haciendo ahora unos estudios con respecto a lo que es el cuidado de adulto mayor y uno de los temas en esta semana fue qué pasar con los adultos mayores cuando van ya cuando tienen los cuidados paliativos. Ellos ya le dan como un cuidado no para salvarle de la muerte, sino como para que la muerte sea más tranquila. Y hablaban de la eutanasia en la cual el mismo ser humano tiene derecho a decidir si ya no quiere seguir vivo para no pasar por el trauma de la enfermedad. Yo quiero decirles que no está bien la eutanasia. La eutanasia es cuando tú decides sobre tu vida, sobre si vas a vivir o no. Tú puedes decirle a Dios, yo no sé por qué estoy vivo, que eso es algo que tú razonas con Dios. Pero una cosa es que tú le digas a Dios eso, y otra cosa es que tú cojas y te mates. O decidas que alguien te quite la vida para tú no tener dolor. Para no pasar por el proceso. Y pensé que era bueno aclarar eso. ¿Por qué? Porque solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Nadie tiene derecho a quitarte tu vida. Y mientras tú estás, hay un soplo de vida dentro de ti, hay una esperanza de salvación. Porque en un momento de lucidez, antes de la muerte, tú puedes pedirle a Dios que te ayude, que te cambie, que te perdone. Y Dios te perdona. Recuerden la historia donde Dios dice que mandó grupos de obreros y que todos ellos, Él le pagó un denario. Unos empezaron muy temprano en la mañana, otro a la tarde y otro ya casi terminando el día. No, Dios no te va a tomar en cuenta que no le serviste toda la vida. Dios solo te tomará en cuenta que en ese momento estás arrepentido. Porque la sangre de Dios es tan pura y tan santa y tan real y es de un Dios que, oye, barre con esos pecados. No hay nada que Dios no pueda perdonarte. Todo lo que tú hayas hecho, que no haya sido cosas que sean de muerte, porque el único pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios te perdona. Quiero aclararle que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando te dice, tienes que dejar de hacer eso malo que estás haciendo, y tú lo continúas haciendo y nunca lo dejas de hacer. Eso es blasfemar al Espíritu Santo. Cuando tú dices, yo amo a Dios, y llevas una doble vida, y comienzas a hacer a escondida cosas que Dios no está de acuerdo, cosas que Dios no aprueba, pero no solamente lo haces, sino que el Espíritu Santo te habla para que no lo sigas haciendo y te reprende porque tú te das cuenta de que a Dios no le está gustando, uno se da cuenta y lo sigues haciendo. Cuando el Espíritu Santo te habla, tú cuando lo lees en la Biblia, tú sientes que la voz de Dios te está hablando, que brilla esa letra. Y tú te sientes mal, tú dices que yo estoy leyendo aquí, dice que yo debo cambiar, que yo no puedo seguir haciendo esto. Y si tú realmente quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, tú no lo sigues haciendo. Si tú vuelves a caer en esa misma situación, en ese mismo pecado, dice que Dios te perdona hasta 70 veces 7, o sea, a cualquier momento Dios te vuelve a perdonar, pero Dios quiere ver que tú estés arrepentido. ¿Y cómo tú te enfrentas delante de Dios con ese pecado, diciéndole a Dios, ya te pedí perdón por ese mismo pecado 10 veces y lo he continuado haciendo? Mientras el Espíritu Santo te esté diciendo que no lo hagas, todavía tú tienes esperanza.
¿Tú sabes cuando tú no tienes esperanza? Cuando ya el Espíritu Santo no te dice nada. Cuando ya tú haces las cosas y no te importan. Cuando ya tú haces las cosas y nada, y no te remuerde la conciencia. Cuando ya tú haces las cosas libremente y ya ni siquiera la ocultas porque ya para ti es algo normal. Es como que para ti eso es un juego, hacer el pecado. Es ahí cuando ya tú no oyes al Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios no perdona. Cuando tú no escuchas, pero ya tampoco te molesta cuando lo estás haciendo. Pero hay un momento en que cuando tú estás así como que quieres dejarlo de hacer y no puedes, Dios está hablando contigo. Tú no lo puedes ver físicamente, pero Dios te está hablando en tu conciencia y eso es lo que te está haciendo que no quieras hacerlo. Un día tú vas y te arrodillas delante de Dios y le dices, Señor, te rindes a Él. Eso es lo que se llama rendirse a Cristo. No quiero seguir haciendo esto y no tengo fuerzas. Ahí tú le demuestras a Dios que no es con tu fuerza, porque por tu fuerza tú trataste de evitarlo, pero no pudiste. Y tú le vas a decir a Él, ahora, cógeme tú, coge mi vida y hazme tú diferente, porque yo no puedo. Y eso es lo que se llama rendirse a Cristo. En una ocasión en que yo me sentí así como que ya mi vida no tenía ya más forma yo de evitar el pecado, porque no entendía yo por qué lo quería dejar de hacer y siempre lo hacía. Le dije a Dios, Señor, estoy aquí arrodillada, no para decirte que soy buena, no para decirte que estoy haciendo lo correcto, ni que ya no lo vuelvo a hacer. Yo estoy aquí para decirte que aunque yo te diga que no lo vuelvo a hacer, yo siempre lo vuelvo a hacer. Y yo quiero que tú me digas cómo yo voy a evitar eso, porque yo sola no puedo. Yo no puedo. Soy imperfecta. Soy pecadora. Y no entiendo por qué, pero no cumplo mi palabra. Me siento mal. Quiero cambiar, Señor. Quiero ser como tú. Úsame como vasija útil. Enséñame a enseñar, pero transfórmame a mí primero, porque ¿cómo yo voy a enseñar lo que no hago? ¿Cómo puedo yo decirle a otros, traten de cambiar cuando yo misma no quiero hacerlo, cuando yo misma no lo hago? Entonces comencé a cambiar yo. Comencé a rendirme a Dios. Y una de las cosas que hice para cambiar fue renunciar a todas aquellas cosas que yo sabía que me apartaban de Dios. Y me aferré a la Biblia. Y dije, si Dios es, la palabra de Dios es la Biblia, yo quiero conocer a Dios. Y es aquí donde lo voy a conocer, porque nada más, oye, ningún predicador, ningún mensajero, no es que no vayan a la iglesia, yo nunca dejé de ir a la iglesia. Y si no voy, me siento mal porque siento el deseo de ir, porque sé que hay que ir y congregarse. Dice, congregaos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tú puedes escuchar el mensaje, pero no te conformes con eso. Tú puedes escucharme a mí, pero no te conformes con eso. Escudriña, busca, conoce a Dios. Y cada vez que yo conocía a Dios me daba cuenta de que yo necesitaba cambiar más. Yo creía que yo estaba bien, pero después me daba cuenta que todavía me faltaba. Y creo que todavía me falta, porque mientras más me acerco a Dios, más reconozco que necesito cambiar más. Pero ya no con mis fuerzas, porque no tengo. Ni tú tienes fuerza, porque nadie por sí mismo puede cambiar. Solo Cristo te puede cambiar. Y la única forma de tú cambiar es esa, entregarte a Él y decirle, no tengo fuerzas. Ya no voy a hacer yo nada, hazlo tú conmigo. Cámbiame tú. Si tú crees que yo debo cambiar y tú quieres salvarme, cámbiame tú. Dime qué debo hacer. Y no hay que desear morirse, aún en los momentos difíciles. Eso solamente le toca a Dios. Al contrario, cuando estemos pasando por pruebas difíciles, recordemos que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y que así como resucitó de entre los muertos, nosotros si tenemos la fe en Él, vamos a resucitar de los muertos. Entonces vamos a leer algunos textos bíblicos que hablan sobre la muerte. Comenzaré con,
1 Tesalonicenses 4:13. Vamos a ver. Tesalonicenses. Bueno, 1 Tesalonicenses 4:13 dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Bueno, lo tenía aquí anotado. Y me pareció que ustedes debían conocer eso, que nosotros debemos tener esperanza, para que no os endurezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Si yo creo en Él, Dios me va a resucitar porque yo creí en Él que resucitó. Porque resucitó, yo voy a resucitar porque yo creo en Él. Esa es la esperanza. Tenemos otros versículos aquí. ¿Quién creó al hombre? Vamos a ver. ¿Quién creó al hombre? El hombre fue creado por casualidad, por un Big Bang, por una explosión cósmica, porque un mono se transformó en hombre o qué. No. Nosotros no nacemos ni de una rata, ni de un renacuajo, ni de nada de eso. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos un renacuajo, no pensáramos. Nosotros tenemos un alma que salvar, tenemos una conciencia, tenemos discernimiento. Entonces dice Génesis 1:27 y 2:7. Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen de Dios lo creó. Como dije yo en el tema pasado, nosotros no somos una larva. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, somos semejantes a Dios, somos como dioses. Si tú eres hijo de una gallina, tú eres un pollo, tú eres una gallina. Si tú eres hijo de un mono, tú eres un monito. Si tú eres hijo de un perro, eres un perrito. Si tú eres hijo de un gato, eres un gatito. Pero si tú eres hijo de Dios, ¿de qué tú eres? Como un Dios. Así te hizo Dios. Dios nos dio el privilegio de llamarnos hijo. Nos adoptó como hijo, ¿verdad? Y venimos a ser hermanos de Jesucristo. Y dice Jesús que Él nos llama hermanos porque no se avergüenza de nosotros. Somos como sus hermanos. Y Dios es nuestro Padre. Vamos a continuar. La muerte a que Jesús ¿a qué compara Jesús la muerte? Esa es la pregunta, no le estaba entendiendo. ¿A qué compara Jesús la muerte? Jesús compara la muerte a qué. Vamos a ver lo que dice en San Juan 11:11 y 13. Aquí está. Dice, después agregó, nuestra amiga Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Aquí le dice, porque yo ahorita le decía que lo que estamos en Cristo no vamos a morir, no vamos a conocer la muerte, solo vamos a dormir en Cristo. Porque el mismo Jesucristo llamó sueño a la muerte de Lázaro. Entonces nosotros no seremos como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Qué bueno es eso. Saber que somos redimidos y tenemos la esperanza. Vamos a ver lo que dice. A ver. Ezequiel.
Ezequiel 18, 4. ¿Qué ocurre con el alma? El alma. Porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la del Hijo. Las dos son mías. El alma que peque, esa morirá. ¿Qué dice aquí? Que toda alma es de Él, ¿verdad? Tanto la del Padre como la del Hijo. O sea, tú no puedes decir, yo le pertenezco a mi Padre, al que me hizo, no. Tanto el alma que te hizo del Padre como la tuya pertenecen a Dios, porque Él es el dueño de todas las almas. Satanás sí cree que son de Él, porque cuando el hombre pecó, y la puede pagar el pecado de su muerte, y Satanás representa la muerte, porque al separarse de Dios ya él no tiene vida, sino que él está muerto, como los que están en pecado, que está muerto. Para que tú estés vivo tienes que estar en Cristo, porque Cristo es la vida. Entonces, la vida del ser humano depende de Jesucristo, porque Jesucristo vino en rescate del ser humano que ya estaba condenado a muerte. Y vemos aquí donde dice que el alma que pecare, esa morirá. Eso está en Eclesiastés 18, 4. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, para Dios no existe la muerte. Pero lamentablemente, cuando yo peco, si no me arrepiento y confieso mi pecado, no puedo estar viva. Cuando Cristo venga, no voy a despertar. Por eso debemos orar. Cuando yo oro, hablo con Dios y le digo a Dios mis pecados. Dice, ven a tu casa, a tu aposento, cierra la puerta y en secreto, tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, ora de la siguiente manera. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? En los cielos. No en un muñeco, ni en una estatua, ni en una caricatura, ni en un animal que tú adores, ni en un tesoro que tú tengas, ni está tampoco en un supuesto santo. No. Que está en los cielos. La morada de Dios en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, santo, santo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, el reino de Dios viene aquí. Porque nosotros no podemos ir allá, no como la Torre de Babel que trató de subir, no. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios vino cuando Cristo vino. El reino de Dios se ha acercado. Y es que vino Cristo. Venga a nosotros tu reino. Y vuelve otra vez, por segunda vez. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque en el cielo se hace su voluntad. Y nosotros debemos hacer su voluntad como hacen los ángeles del cielo. Danos hoy el pan de cada día, no como los que comieron el maná que perecieron, sino el pan de vida que es Cristo. El pan de cada día, danos tu palabra cada día. Tu palabra es su pan. Danos el pan de cada día. La vida para poderla leer. La esperanza. El pan físico, Dios te dice, no ve los pajaritos que no siembran ni trigan y comen todos los días. Ese pan ya tú lo tienes asegurado. Pero el pan que Dios te quiere que tú tengas es el que depende de tu decisión. Dios te está diciendo, come mi cuerpo, mi pan, cómete el pan de mi cuerpo, que se sacrificó por ti. Ese pan de vida. En símbolo a ese sacrificio, Él hizo la Santa Cena y dijo que lo hiciéramos en memoria de Él, pero que no lo comamos indignamente. Antes de nosotros comer el pan en una Santa Cena, cuando vamos a la iglesia, debemos de primero santificar nuestras vidas con Dios. Si no sentíamos amor por alguien porque nos hizo daño,
decirle a Dios, ayúdame a perdonarlo, porque como le dije ahorita, por ti mismo tú no puedes. Enséñame a amarlo o amarla, aunque no lo merezca. Enséñame a no guardar rencores. No es fácil, porque Satanás se le ingenia para que odiemos. Hace que nos escupan en la cara, como le dije en la historia de Job y en la historia de Jesucristo. Y si a él le hicieron eso, que era el Hijo de Dios, ¿qué no harán con nosotros? Y dice el mismo Jesucristo que todos beberemos de la misma copa. Nosotros a veces somos ultrajados, maltratados, humillados, calumniados. Y a veces Satanás lo hace para que odiemos a esas personas. Recuerdo que yo estaba en un trabajo y me dice una de mis supuestas jefas, ¿quién eres tú? Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Y yo la miré así. Y le dije, sí, yo soy alguien. ¿Por qué me dices que no soy nadie? Y yo entendí que ella no era la que estaba hablando. Me estaba hablando Satanás a través de ella. Porque nosotros teníamos una hora libre antes de empezar el trabajo. Y yo leía la Biblia en esa hora. Y a ella le molestaba. A ella le molestaba no porque no amara a Dios, sino porque quien estaba dentro de ella no quería verme leyendo la Biblia. Ella no se dio cuenta, pero Satanás lo usó en ese momento. Y yo lo entendí. Y llegó a la situación de que me llamaron hasta al jefe más por encima de ella. Y el jefe me dijo, no leas la Biblia aquí. Le dije, ese es mi tiempo libre. En mi tiempo libre yo puedo leerla, porque hay libertad de expresión, libertad de culto. Y me dice, bueno, si en tu tiempo libre sí puedes hacerlo. Y me dijo, pero no le hables a nadie de la Biblia, a nadie le hables de nada, no le prediques. Y yo le dije, yo solo le hablo a los que quieren escuchar. Esa fue una de las razones por las cuales yo hice este canal. Porque quería hablar de Dios, sí, y le tienen prohibido. Ya no te lo dicen, ni siquiera te lo dicen escondida, te lo dicen así, fríamente. Está prohibido hablar de Dios, ya eso es, tú me estás molestando. Entonces yo le dije, pero hay alguien que quiere hablar de Dios. Había siempre en un trabajo hay 3 o 4 o 5 personas y hay 4 que no quieren escuchar, pero siempre Dios te manda a ese lugar porque hay alguien que sí quiere escuchar, y siempre yo tenía a alguien que quería escuchar. Pero cuando yo estaba hablando con esa persona, las que no querían escuchar se molestaban, sin ser con ellos que estaba hablando. Pero solo porque escuchaban, porque estaba hablando yo con esa persona, se enojaban y me callaban, me mandaban a callar. Recuerdo que en una ocasión me dice el jefe, mira, no vuelvas a leer la Biblia aquí, no la leas más. Porque ya las querellas iban demasiado constantes, que yo leía la Biblia. Y yo le dije, ok, pero lo que yo no entiendo es por qué cuando hablan de otras cosas que no son de Dios, sí, puede hablarla. Enseñar cosas obscenas, por ejemplo, en el celular, decir cosas que no son buenas, reírse de los demás. ¿Y por qué cuando yo hablo de la pureza de Dios, que es lo que Dios nos manda, molesta? Ok, tú lo puedes hacer, pero no con lo que no quieren escucharte. Sucede que esa vida que yo llevé en ese trabajo, se repitió en otro trabajo. Porque él lo que hacía era que me trasladaba de lugar. Él me decía, ok, ya te puedes ir a otro lugar porque ya aquí como que no quieren escuchar esto. Y me trasladaba de lugar. Y yo, en el otro lugar, recuerdo que hubo un lugar en que yo no quería hablar, yo callada. Yo dije, no quiero buscar problema aquí. Voy a leer mi Biblia y cero habladera. Y no hablaba. Y un día se me acerca una señora y me dice, ¿y usted y que cristiana y no le habla a la gente? Y yo en mi mente, wow, Dios mío, pero como quieres un problema, porque yo vengo de un problema por estar hablando. Ahora no quiero hablar y me pelean porque no hablo. Y le comencé a decir, mira, yo solo quiero compartir contigo la palabra de Dios, ya que me dijiste que hablara. Es que yo solo hablo de Dios, entonces como yo no hablo de los temas que hablan los demás, entonces sí quiero
saber si te interesa que te hable de Dios en las horas libres, claro está, ¿no? En las horas de trabajo. Y dice, claro que sí, yo amo a Dios, me dijo. Mire, oigo todo el día la misa. Y yo le dije, qué bueno. Bueno, pero yo sabía que ella me estaba hablando de algo que era totalmente diferente a lo que la Biblia dice, pero la Biblia no te habla a ti de que hay que ir a misa, sino de que hay que congregarse para hablar de Dios, no a ir a escuchar vanas repeticiones en iglesias donde te hablan de idolatría. Llegó el momento en que ya le tuve que hablar de eso y ahí comenzó ella a enojarse. No, a mí no me hable de eso. Yo respeto su religión, respete mi religión. Y yo le dije, yo no te estoy hablando de religión porque en realidad Dios no es religión, Dios es uno. Pero Dios tiene una norma que tú no puedes cambiarla por norma de hombre. Si a ti un hombre te dijo que adorar es bueno, mira lo que dice los mandamientos de Dios, aquí dice en Éxodo 20, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Entonces aquí te está diciendo Dios que no quiere idolatría, ni de que nada que esté arriba en el cielo, ni de nada que esté en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo mal? Mira, yo ya no me hable. Entonces me mandó a callar. Es difícil realmente uno tratar de enseñar lo que Dios quiere, pero yo sé que el que escucha es porque el Espíritu Santo lo mueve a escuchar. Pero yo quiero que ustedes, y le decía a esa persona también, mira, por favor lee la Biblia. Yo sé que lo que yo te diga tú no lo vas a entender, tienes que verlo tú misma. Lee la Biblia. Yo a todo el mundo lo mando a leer la Biblia. Llegará un momento en que ya la Biblia no la podemos leer ni recomendar porque la van a prohibir, la van a sacar de las... Bueno, ya la están sacando de los hoteles. En los hoteles la han tirado a la basura. Mi hermano trabaja en un hotel y me trajo muchas Biblias en inglés. Y yo dije, bueno, las regalaré a las personas que hablan inglés. Y él me dijo, ay, me dio pena botar todas esas Biblias porque se prohibieron las Biblias en los hoteles. Cuando estoy predicando en mi trabajo me dicen está prohibido predicar. Te pueden meter presa por eso. Y yo dije, Dios mío, se está acercando el tiempo en que ya no se va a poder hablar de la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo ahora porque eso fue que Dios nos mandó. Ir y hacer discípulo. Y predicate este evangelio a toda parte del mundo. ¿Cuál es ese evangelio? La verdad de la Biblia. No hay otro. Tenemos que estar atentos y no tengamos miedo ni vergüenza. Yo no soy una persona muy elocuente. Nunca he hablado en público. Estoy haciéndolo porque es la única forma de que me escuchen, porque quiero compartir lo que he aprendido. Y ahora las personas se defienden como que cuando tú le hablas de Dios te estás hablando algo que está prohibido, cuando lo que realmente está prohibido es hablar de lo que ellos ven en los celulares, todas esas morbosidades que sí están prohibidas para Dios. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Oye, cuando tú le predicas eso a una persona que cree que los muertos salen, te manda a callar. Y te dice que lee la Biblia, la tienen abierta en el Salmo no sé qué. Y de ahí no pasan. ¿Por qué? Porque no le interesa leer más. Ay, yo tengo un salmo de un resguardo. Los salmos no son resguardo. Los salmos son canciones que Dios dejó para que nosotros viéramos cómo las promesas de Dios son verdaderas y fueron salmos cantados, la mayoría por el rey David, otros por Salomón y otros más. Estos salmos nos elevan al cielo, pero no son un resguardo. Lo único que te resguarda a ti es la sangre de Cristo, si tú lo obedeces y si tú lo aceptas como tu Salvador y confiesas tu pecado y te apartas del pecado.
Dios le dijo a la mujer que que la iban a apedrear, ¿verdad? Aquella mujer ramera, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, se han ido todos, porque todos tenemos siempre algo que nos acusa en nuestra conciencia, porque ninguno de nosotros estamos haciendo lo correcto, porque aunque no hagamos una cosa, a veces hacemos la otra. Pero Dios, que era el único juez justo, Jesucristo, le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice, no, todos se han ido. Y él le dijo, pues yo tampoco te acuso. Él sí podía acusarla porque él sí estaba en santidad, pero él tampoco la acusó. Mis hermanos, recuerden cuando yo les dije que si no fuera porque había un justo en la tierra, toda esta tierra ya hubiese sido desbaratada y destruida. En ese momento el único justo era Cristo. Él tuvo que bajar porque ya se acabó el tiempo en que hubiera justo. Ya no había un justo en la tierra. Y como había que nacer un justo, él vino y nació él como hombre. Se hizo hombre y fue el único justo. Y como todos eran injustos y se tuvieron que ir porque ya no habían justo, el único justo, que era Jesucristo, que vino en forma de hombre, él le dice, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. No peques más. No es que Dios te dice, oh, porque todos son injustos, ahora sigue tú siendo injusto y sigue pecando. No peques más. Porque de la única forma que tú te vas a salvar es que no peques más. Mi sangre te va a salvar de los pecados que ya tú cometiste, en los cuales tú merecías la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Yo morí por ese pecado, yo vine a morir por ese pecado, pero tienes que recibir la gracia a través de tu arrepentimiento y de apartarte de ese pecado y no volver a cometerlo más. No lo hagas más. Vete y no peques más. La única forma de tú y yo estar salvo es aceptar la dádiva de Cristo, su perdón de los pecados que ya hicimos. Pero ahora que recibimos esa gracia y ese perdón, ahora que nos rendimos a Él y le dijimos no puedo más, como se rindió a aquella mujer, es que se le tiró a los pies, sucia, con el pecado que había acabado de cometer. Aún con el sucio del pecado, Jesús la levanta y le dice, yo también te perdono. Ahora vete y no peques más. Vete, báñate, vete, lávate, pero no vuelvas a ensuciarte. No vuelvas a revolcarte en el suelo. Quédate levantada con Cristo. Levanta tu cara, levanta tu mejilla, levanta tu vida, porque ya tú no eres lo que eras antes, ya tú eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Ahora tú has sido lavada por la sangre del Cordero y ya no eres esa ramera, ya no eres ese ladrón, ya no eres ese estafador, ya no eres ese mentiroso, ya no eres ese burlador, ya no eres esa persona que solo codiciaba y envidiaba lo ajeno. Ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús y tu vida cambió para siempre. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese es el verdadero arrepentimiento. Porque como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Ya nada me atrae de este mundo. Y si algo de lo que yo me siento como que debo gloriarme en esta tierra, es de que tengo a Cristo en mi corazón. Esto es lo único que me hace sentir que realmente hay algo de que gloriarse, el tener a Cristo. Porque el perder esta vida es ganancia cuando tú la dejas por Cristo.
Porque aquel que es el primero será el último, y el último será el primero. Porque el que muere por causa de él en la carne tiene vida eterna. Porque ya no le temo más a aquel que mata la carne, sino a aquel que mata la carne y el espíritu. Por eso los mártires morían cantando, cantaban alabanzas a Dios mientras el fuego consumía su cuerpo en una hoguera. Porque aunque tú dejes de existir, tus obras seguirán. Y cuando yo escuché que aquel jefe de mi trabajo me dijo, no leas más la Biblia, al otro día yo cogí esta misma Biblia, que era esta que llevaba, que de hecho muchas personas la han burlado porque creen que no compro Biblia, y yo la compro y la regalo, porque yo digo, está